Historia de la salud mental, lección 6. El mundo después de Freud. Durante los casi 40 años que Freud fue la cabeza del movimiento psicoanalítico, entre la separación de algunos de sus discípulos y los problemas que el movimiento enfrentó por la naturaleza de sus declaraciones, el psicoanálisis ganó presencia a nivel internacional. Era septiembre de 1939 y días después de la muerte de Freud se declaraba iniciada la Segunda Guerra Mundial. Para ese momento, Freud había perdido todo el dinero que había ganado con su trabajo y publicaciones a manos de la Gestapo. Sus hermanas perderían la vida en campos de concentración alemanes. Y la mayoría de sus discípulos huirían a Estados Unidos, donde las condiciones sociales favorecían el desarrollo de lo que se condenaba en Europa como la ciencia judía. Se destaca que a Freud mismo le desagradaba la sociedad norteamericana y que consideraba a su población particularmente racista, hipócrita y narcisista. Por las experiencias que tuvo al ser invitado a dictar cátedras en la Universidad de Clark en Massachusetts en 1909. Después de la muerte de Freud y bajo el mando de Ernest Jones, el biógrafo oficial de Sigmund Freud, una primera generación de psicoanalistas fuertemente influenciados por la cultura norteamericana fueron haciendo carrera y determinando el desarrollo de políticas de salud a través del pensamiento analítico iniciado por Freud, pensamiento que era respetado a nivel mundial. Nombres entre los que se encuentran Karen Horney, Erich Fromm, Hans Sachs y Heinz Hartmann comenzaron una labor de difusión que devino en una segunda generación de psicoanalistas norteamericanos, separados cada vez más del pensamiento de Sigmund Freud. Específicamente, Heinz Hartmann fundaría una escuela de pensamiento llamada la psicología del yo, apoyándose en las últimas líneas de investigación de Sigmund Freud para comenzar un alejamiento de las bases biológicas del psicoanálisis en la sexualidad humana e introduciendo un proceso de socialización hipotética que podemos asociar con el éxito norteamericano, una extensión del sueño americano o el American Dream. Si bien no podemos señalar a Hartmann como el creador de la salud mental, su relación con el psicoanálisis fue el puente que unió la figura de Freud y la práctica del psicoanálisis con la psicología universitaria. Compárense los valores que dan forma a los textos de Hartmann, El psicoanálisis y el concepto de salud de 1939 y Psicoanálisis y valores morales de 1960. El psicoanálisis freudiano sería deformado en Estados Unidos por aquellos discípulos que buscaban su propio futuro económico y su propio lugar en la historia, dando pasos hacia la conformación de valores culturales que se manifestarían después en la salud mental, como una nueva moral con supuestas bases científicas. Ahora bien, propiamente la salud mental como concepto o ideal médico es heredera directa de la frase o concepto higiene mental, usada por primera vez por el médico norteamericano William Switzer en 1843 en su libro Higiene mental o una examinación del intelecto y las pasiones, diseñado para ilustrar su influencia en la salud y en la duración de la vida. Ya podemos ver en esta primera publicación médica un paso bastante cercano a lo que posteriormente sería la cultura de la autoayuda, equiparando el lenguaje al pensamiento y asociando la salud con el éxito y la felicidad. Y todo esto como un producto cultural norteamericano. En este contexto cultural se insertaría la obra de Heinz Hartmann y, naturalmente, una teoría que prometía una asociación entre personas o una integración social más allá de las capacidades naturales o inherentes del individuo, tuvo un éxito tremendo en el mercado norteamericano. Una cultura heredera de fuertes conflictos de identidad, siempre inconformes y violentos de forma directa
o indirecta. Una sociedad que presume de fuertes valores morales mientras ataca a sus semejantes y justifica sus propias acciones violentas por el propio bien de sus víctimas. Un caldo de cultivo donde la sociedad civil tomaría la teoría de Hartman como fundamentación del movimiento de autoayuda. Grupos entre los que se destacan Alcohólicos Anónimos, quienes aparecerían en 1935 pero que ganarían popularidad unos años después, se apoyarían no en la figura de Sigmund Freud, sino en médicos asociados con Freud, específicamente en la figura de Carl Gustav Jung, por considerarlo más apropiado a su propia visión de la espiritualidad sin iglesias ni dogmas. Carl Gustav Jung sería nombrado dentro de la literatura de Alcohólicos Anónimos como el gran médico, ignorando el apoyo de Jung hacia el Ejército Nacional Socialista Alemán. Estos grupos de autoayuda comenzarían a sustentar una aproximación pseudo-religiosa al alcoholismo, en donde ya no habría una figura divina, y por lo tanto ellos argumentaban estar salvando a los que denominaban enfermos de un ataque moral que provenía de círculos religiosos. Alcohólicos Anónimos se constituye como una autonombrada sociedad de ayuda mutua, que ni era religiosa ni se apoyaba en la ciencia, pero que aprovechaba vacíos legales y tomaba palabras de los dos campos, médicos y religiosos, para justificar sus empeños que ellos mismos denominaban salvadores o de ayuda mutua. Y a través de este avance en el robo sistemático de los valores médicos y religiosos, comenzarían una invasión de dichos campos del conocimiento. Por un lado, los grupos de autoayuda comenzarían a florecer en Estados Unidos, asegurando que el supuesto ataque de los grupos religiosos al llamar pecador al alcohólico eran completamente inútiles frente a lo que ellos mismos denominaban una enfermedad, que supuestamente tenía orígenes en un sufrimiento no determinado pero acordado por todos los asistentes. Dicho abordaje entre médico y religioso, sin ser legalmente ni médico ni religioso, terminaría sustituyendo la carga moral de la religión por la figura de su propio grupo, cuyo valor se compararía a ese Dios que no se atrevían a nombrar. Es decir, el alcoholismo, por decreto de Alcohólicos Anónimos, dejaría de ser un pecado, como un acto voluntario y contrario a la moral de una sociedad o de una religión, para integrar un abordaje pseudoclínico bajo el nombre de la autodeterminada enfermedad incurable, progresiva y mortal del alcoholismo. Todo esto conformado no por evidencia científica, sino por un discurso pseudo-religioso. Este es uno de los primeros movimientos de apropiación cultural a través del cual se le despoja a la medicina de su influencia social y cultural. En esta lucha para apropiarse del terreno de la enfermedad, los grupos de autoayuda aseguran estar haciendo un bien a quienes llamaban enfermos. Señalaban que nombrar a los alcohólicos como sujetos desadaptados era injusto. Sin embargo, poco a poco su apropiación cultural fue borrando los límites entre enfermedad y ciencia, de tal forma que el discurso y los valores de los grupos de autoayuda fue llegando poco a poco a las universidades, como por ejemplo con la palabra codependencia, originada dentro de los grupos de familiares de alcohólicos anónimos o Al-Anon. La palabra codependencia se usaba para explicar la relación entre los alcohólicos y sus familiares o círculos cercanos. Y por supuesto, así como se llamaba al alcoholismo una enfermedad sin ninguna evidencia científica, las relaciones con otras personas fueron señaladas como enfermas, nuevamente sin ninguna evidencia. Esta aproximación lingüística sirvió para establecer una relación entre las relaciones humanas y el programa de recuperación de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, incorporando las relaciones humanas en general dentro de su ámbito de control, anteponiendo la etiqueta de enfermas.
Desde una perspectiva económica, al fomentar la así llamada codependencia, Alcohólicos Anónimos encontró la manera de crear más clientes para su supuesto programa de recuperación y al mismo tiempo crearon el mito de las relaciones sanas, condenando toda forma de esfuerzo interpersonal como manifestación de una enfermedad y aplastando así la posibilidad de amar bajo la promesa de salud. La peor parte fue que esta derivación del discurso de los grupos de autoayuda fue ganando una presencia aplastante dentro de las comunidades científicas que luego abanderarían a la salud mental. De tal forma que, para la década de los años 2000, tanto médicos, psicólogos y psiquiatras de casi toda cultura occidental abiertamente se adherían a los valores de la así llamada codependencia para validar el abordaje pseudoclínico de una supuesta adicción de una persona por otra. Las relaciones humanas ya no estaban definidas por el interés de una persona por otra, ya sea por afecto, amor o cualquier otro interés. En su lugar, toda forma de dificultad dentro de los lazos sociales era señalada como evidencia o síntoma de una supuesta enfermedad. Se comenzó a hablar de codependencia y luego de relaciones tóxicas. El amor ahora tenía que ser libre de toda forma de dolor, y el sufrimiento era condenado como una forma de maltrato o trauma que automáticamente llevaba a la enfermedad mental. Y estos juicios profesionales eran hechos a relaciones que los mismos profesionales no habían formado y que lógicamente no se interesaban en sostener, inadvertidamente atacando desde la ciencia, la voluntad y relaciones de otros seres humanos por creerlas o considerarlas enfermas sin ninguna evidencia. En consecuencia, incluso en el seno de las instituciones científicas y académicas de principios del siglo XXI, el apego hacia cualquier persona pasó a estar repentinamente prohibido bajo la amenaza de ser tachado de codependiente. Sin embargo, el afecto no era el único blanco de la prohibición social. Pronto surgieron todo tipo de movimientos que señalaban actos supuestamente enfermizos, como la adicción al sexo, al celular, a la masturbación, a la comida, al uso de coches, etc. Para los años 2000, todo era enfermizo y por lo tanto curable, aunque nadie sabía exactamente cómo curar sin recaídas, o siquiera si la cura como tal podría llegar. Se enfatiza en este punto el papel del grupo Alcohólicos Anónimos en la libertad de apropiarse del término médico enfermedad para introducirlo al campo de una nueva moral social y al mismo tiempo despojarlo de su papel clínico y médico. Es decir, a partir de Alcohólicos Anónimos, los médicos tuvieron una disminución en su poder de influencia social mucho más profundo que con el psicoanálisis. Mientras este escenario se desarrollaba en Estados Unidos bajo la influencia indirecta del psicoanálisis norteamericano, en Sudamérica, particularmente en Argentina, se desarrollaba otra vertiente del pensamiento de Sigmund Freud, fuertemente influenciado por lo que se denominaba una conciencia social que faltaba en Freud según estos teóricos. Siendo así, los principales representantes del pensamiento freudiano en Argentina se asociaban también con el Partido Comunista. Nacía el freudomarxismo. Figuras tales como Marie Langer, Enrique Pichon Rivière y José Vleger cimentaron las bases de un desarrollo teórico militante que llevaría al psicoanálisis a asociarse primero con el marxismo-leninismo y luego con el feminismo. Esta asociación entre psicoanálisis y feminismo vendría como consecuencia del decaimiento del pensamiento marxista en las formaciones universitarias sudamericanas para los años 2000. Antes de avanzar, el autor del curso quisiera señalar que Freud no era marxista y que el psicoanálisis, así como no fue diseñado para ser un camino o método o terapia para alcanzar la salud mental,
tampoco buscaba la justicia social. El autor de este curso atribuye la relación que establecieron otros autores entre Freud y Marx precisamente a las diferentes condiciones sociales que influenciaron en las obras mencionadas. Los autores argentinos vieron sus vidas amenazadas por los regímenes autoritarios que ocurrieron en sus tiempos de vida. Aunque Freud no tenía esa presión social, su perspectiva de la vida le permitió hacerse de otra postura política e ideológica. Esta posición fue negada por los freudo-marxistas, pues no les era útil, limitándose a señalar un vacío que se propusieron corregir con sus propias obras. Sin embargo, ese supuesto vacío es justamente lo que permite el psicoanálisis. Es la libertad humana, una libertad imposible de concebir como un ejercicio de poder, que se traslada a la relación del médico y su paciente en la promesa yo te voy a dar salud mental como una extensión natural de yo te voy a curar. Recordemos que el psicoanálisis es mucho menos paternalista, señalando al paciente como un sujeto en pleno uso de su voluntad, quizá inconsciente, pero no lejos de su propia responsabilidad. Mientras todo esto ocurría en el nuevo continente, el ojo del huracán psicoanalítico pasó de Viena a Inglaterra, donde Melanie Klein se opondría al tradicionalismo que sostenía y representaba la hija de Sigmund Freud, Anna Freud. Al poco tiempo de estallar esta batalla política e ideológica en el país que vio morir a Sigmund Freud, aparecería en Francia la última figura representante del psicoanálisis internacional, el psiquiatra francés Jacques-Marie Lacan. Y todo esto en un mundo golpeado ya por la Segunda Guerra Mundial. Antes de que la ONU fuera la sucesora directa de la sociedad o la Liga de las Naciones. En menos de 6 años después de la muerte de Sigmund Freud, se desarrollarían los avances de la física que permitirían la construcción del arma que le daría un giro a la política internacional. Estamos hablando de la bomba atómica. En agosto de 1945, el ejército de Estados Unidos lanzaría las bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, para ver el fin de la guerra en septiembre de ese mismo año. El mundo entero, incluidos los psicoanalistas, dudarían sobre el futuro de la humanidad. En esos momentos, la psicología como disciplina no tenía la carga que poseería después, y la psiquiatría se sometería a los intereses armamentistas de los gobiernos participantes de la Segunda Guerra Mundial. No había asomo de una política pública que tomara la salud mental como objeto de su interés, pero eso duraría poco. Si bien el 26 de junio de 1945 se firmaría la Carta de las Naciones Unidas, el desarrollo y uso de las armas nucleares pondría en duda el significado de dicha carta, de forma tal que hacia finales del mes de octubre de 1945 se reconoce como el nacimiento o la creación de la ONU por medio de un protocolo de ratificación internacional. Es decir, si bien la firma fue antes de la explosión de la bomba atómica, su ocurrencia marcaría un hito en la política internacional. El miedo de la aniquilación comenzaría a latir entre la población del mundo. Y entonces, ¿para qué firmar un documento que no detendría a una bomba con la capacidad de borrar toda la vida sobre el planeta? El impacto de dicho desarrollo armamentístico fue tan profundo que la primera resolución de la Asamblea General de la ONU, ocurrida en enero de 1946, se dedicó específicamente a crear una comisión para tratar los problemas derivados del descubrimiento de la energía atómica y pedir la eliminación de las armas de destrucción masiva. Unos meses después, el 22 de julio de 1946, se conformaría la Organización Mundial de la Salud, como el organismo de la ONU dedicado a definir y fomentar los mecanismos gubernamentales de protección de la salud como un derecho humano universal. Y es en este contexto donde aparece por primera vez la noción vaga de salud mental, no como una realidad ni como un concepto científico, sino como una política de salud
fomentada por organismos internacionales. En la Constitución de la OMS, firmada por 61 estados del mundo el 22 de julio de 1946, se define la salud por primera vez no solo como la ausencia de enfermedad, sino como un estado de completo bienestar físico, mental y social, abriendo un abanico de posibilidades no definidas sobre lo que entra en la categoría de enfermedad. Para 1948 se funda en Londres la Federación Mundial para la Salud Mental. Dicho organismo fue crucial para introducir el término salud mental en la agenda de las recién creadas Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. Entre algunos de los creadores de la Federación Mundial para la Salud Mental se incluyeron algunos representantes del movimiento psicoanalítico, como John Rawlings Rees, George Brock Chisholm, Harry Stack Sullivan y Margaret Mead. Poco después se formaría el primer comité de expertos en higiene mental en la OMS. Se establecen las primeras recomendaciones para integrar la prevención de la salud mental en los servicios generales de salud pública. Entre los expertos de dicho comité se incluirían los nombres Ronald Hargreaves, Brooke Chisholm, ambos con un historial dentro de la comunidad psicoanalítica de su tiempo. Aquí vemos cómo un psicoanálisis cada vez más lejos de la propuesta freudiana se hace parte de una política pública intercultural. Lejos estaban las recomendaciones escritas por Freud a Albert Einstein en el texto ¿Por qué la guerra? La violencia tomó el carácter de un defecto psíquico, la antesala de la salud mental, y por lo tanto, la consolidación de una nueva moral de corte científico estaba ya cimentada. Pero llegaría el año de 1953, fecha para la cual la Asamblea Mundial de la Salud introduce formalmente la salud mental como una categoría que supera la psiquiatría hospitalaria, promoviendo por primera vez el tratamiento en la comunidad. Aunque la Asamblea Mundial de la Salud no define ni actores sociales ni mecanismos de tratamiento, simplemente se establece un escenario y actores sin características y funciones definidas. Un primer atisbo de una política de salud pública fracasada. En ese mismo año, en Francia, el psiquiatra Jacques Lacan comienza su enseñanza formal en el Hospital Sainte-Anne. En términos directos y sencillos, la enseñanza de Lacan busca un retorno a Freud entre los psicoanalistas, un grupo cada vez más dividido y que terminaría por darle la espalda. De tal manera que Lacan terminaría formando su propia escuela y su correspondiente práctica clínica, lejos a su vez de la política impuesta por la ONU a los países a través de la OMS. La salud mental había nacido como fruto de la guerra, el miedo a la extinción nuclear y en la antesala a la Guerra Fría. Y al mismo tiempo, la OMS presenta su política como un empeño de influir sobre un ser humano que daba miedo por lo que podía hacer, decir o pensar. Sin saberlo, la salud mental se convertiría al mismo tiempo en una fuente de conflicto entre los estados y sus ciudadanos, así como una búsqueda desesperada por la tranquilidad que la misma ciencia había robado, quizá de forma permanente.